Bienvenidos a Puntadas de la Pacheco. Primero que nada, gracias. Gracias por tanto cariño, por sus comentarios y por suscribirse en mi canal. Les cuento. En una ocasión, un ex policía norteamericano que trabajaba en inteligencia me confesó lo mucho que le costaba entender cómo una mujer podía ser torturadora. El policía, llamado Richard, mientras denegaba insistentemente con la cabeza una y otra vez, decía sobre la inmensa contradicción que significaba ver a un cuerpo capaz de gestar, infligir a otro ser humano dolores tan terribles que podían llevarlo a preferir la muerte. Hago referencia a Richard para llegar a nuestro tema de hoy, porque en Venezuela son varios y conocidos los nombres de torturadores, hombres, pero también hay que incluir el nombre de una mujer. Se trata de Catherine Harrington, ¿sí? La misma que terminó siendo protagonista de miles de memes porque se escondió en la maleta de un vehículo y que recientemente volvió a ser noticia al quedar cesante en su cargo del Circuito Judicial Penal de Caracas. Su despido hay que destacarlo porque significa un nuevo choque de fuerzas internas, o mejor dicho, un choque de mafias internas en el oficialismo. Catherine Harrington está sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea por haber torturado y por cometer otros crímenes contra los derechos humanos. De esto hay testimonios. Por ejemplo, Lorenza Ley, quien siendo un muy joven preso político que por fortuna ahora está en la libertad del exilio, fue víctima directa de Harrington cuando lideraba las torturas en la llamada tumba del Cedí. Loren recuerda con precisión que Catherine Harrington le decía, él estando en la tumba, si quieres que esto acabe, tienes que confesar lo siguiente. Lo siguiente significaba que Loren debía atribuirse la responsabilidad de los delitos que la verdugo le adjudicaba siendo inocente. Catherine Harrington es también la esposa de Gustavo González López, frecuente jefe de la policía política. Son una pareja de temer. El militar, ascendido a general en jefe, estuvo en el SEBIN hasta octubre del año pasado, cuando le dieron de consuelo un cargo hasta ese momento inexistente. Fue nombrado intendente de asuntos estratégicos de PDVSA. Nadie sabe de qué se encarga. González López no protestó por ese castigo. Pero volvamos a Catherine Harrington y su infeliz episodio. Transcurría el año 2017. Eran días en que los espacios periodísticos estaban inundados de desgarradoras noticias cuyos protagonistas eran fundamentalmente jóvenes que protestaban en las calles, que exigían la salida de Nicolás Maduro y que eran aplastados por la represión ejecutada bajo la orden de aniquilarlos. Ya sabemos que así actúa la dictadura sanguinaria. En ese contexto, una luz estaba encendida en el Ministerio Público, una luz que apoyaba en silencio las protestas y a sus víctimas. Era un grupo de científicos, de abogados, todos discretos profesionales, que investigaban y documentaban la evidencia y a los responsables de los asesinatos de más de 100 personas. El doloroso registro llegó a la cifra de 157 asesinatos, casi todos jóvenes. El comportamiento discreto de la Fiscalía permitió recabar las pruebas, las evidencias que hoy son evaluadas por la Corte Penal Internacional. La fiscal general de entonces, Luis Ortega Díaz, estaba al tanto de todo. Así que desde el Ministerio Público, forenses, técnicos, penalistas, investigadores profesionales se fajaron por demostrar la verdad. Recuerdo como si fuera hoy la rueda de prensa que el oficialismo intentó sabotear, en la que en la transmisión en vivo
la Fiscalía demostró científicamente la responsabilidad de efectivos militares en el asesinato del joven estudiante y basquetbolista Juan Pablo Pernalete, a quien un bastardo le lanzó una bomba lacrimógena que al reventar en su pecho le hizo explotar el corazón. Maduro, sorprendido por lo ocurrido y el cambio de la fiscalía y sin contar con Luis Ortega Díaz, decidió con urgencia intervenir el Ministerio Público. ¿Y qué se le ocurrió? Nombrar de vicefiscal a Catherine Harrington. Todo bajo un procedimiento ilegal. Ella, por supuesto, aceptó. Harrington, sintiéndose con el poder de Miraflores, decidió regresar a como diera lugar a la sede del Ministerio Público. Necesitaba reportar al país desde la oficina de la vicefiscalía, que ya estaba ella designada. El problema para Harrington era cómo entrar. Las protestas continuaban incluso en las puertas del organismo y la mayoría de los trabajadores repudiaban su designación. Entonces tuvo la idea de ingresar escondida en la maleta del vehículo de Narda Dianet Sanabria, una fiscal designada por el oficialismo. Así, Harrington ingresó, pero el éxito le duró poco porque apenas caminó en el piso 9 del edificio, fue descubierta por trabajadores del Departamento de Seguridad que se encargaron de echarla. Si quieren reír un rato, asómense a Google y encontrarán imágenes que los harán reír. Es el único espacio de ella que genera risa, porque del resto, su accionar durante más de 20 años solo ha dejado lágrimas y dolor. Catherine Harrington ha herido con saña y con conciencia. Lo hizo a conciencia todo. Hay muchos casos. Una es de Mirlendri Benítez, una madre comerciante venezolana a la que torturaron hasta hacerla abortar. Todavía sigue detenida y solo estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Harrington la refrendó con una condena de 30 años. En Mirlendri no tuvo derecho a la defensa. Fue condenada el 23 de febrero de 2023. Sentencia que Catherine Harrington ratificó. Ahora Mirlendri se apaga, ya no puede ni caminar. Y sabemos que no es exageración que en la cárcel, es decir, que en el régimen de Maduro, han matado a varios presos políticos. En lo que les he contado, un personaje en paralelo mueve los hilos de Catherine Harrington. Se trata de Diosdado Cabello. Por eso hay que destacar para el análisis lo sucedido. Porque cuando Harrington fue sacada de sus funciones como encargada del Circuito Judicial Penal de Caracas, eso representa una nueva señal de lucha intestina dentro de la tiranía. Ya antes, en abril de 2018, luego del asesinato del concejal Albán, y después de un oscuro y sospechoso incidente que puso en riesgo la seguridad de Maduro, González López, el marido de Harrington, sufrió el castigo del abandono y la incertidumbre, asunto que superó rápidamente porque al año siguiente, en abril de 2019, Maduro, atemorizado por el ruido de sables y ante la posibilidad de ser expulsado del poder, optó nuevamente por dormir con el enemigo, aunque siempre bajo el ojo cubano. Les recuerdo esto para que juntos hilemos una realidad que a veces no la observamos completa, porque sí suceden cosas dentro del régimen y porque también la supuesta lealtad entre las principales cabezas de la tiranía no existe. Lo que hay es un acuerdo entre mafiosos, solo que ellos, los del régimen, privilegian esos acuerdos para mantenerse en el poder, aunque también es previsible que se traicionen.
la desconfianza los puede hacer explotar. ¿Qué pasó esta vez con Harrington? ¿Por qué la removieron de su último cargo el 14 de marzo de 2025? La versión que se filtró fue que se agotó la paciencia de la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, quien había detectado decisiones y recursos que le hacían sospechar en la sala. La versión de los trabajadores es bastante más directa y honesta. La votaron por corrupta, por su avaricia, por hacer mucho ruido al siempre pretender sacar jugosas ganancias de las sentencias. Y esas decisiones estaban haciendo ruido dentro del control del poder y los negocios. Por cierto, la expulsión de Harrington hizo feliz a Tarek William Saab, quien le temía porque Harrington, con muchas agallas, aspiraba al cargo de fiscal general. Y nada debe sorprender. Puede ser que regrese, porque ellos son así. Se tapan la nariz y continúan. Hemos visto cómo fluctúa, por ejemplo, la designación de un cargo a otro del marido de la Harrington González López. Pero la disputa entre Elsa Gómez de la Sala Penal y Catherine Harrington no fue por falta de afecto. En realidad se trata del enfrentamiento entre mafias, como se los dije, entre dos bandos opuestos. Por un lado Harrington, apoyada por Diosdado Cabello, y por el otro, Elsa Gómez, que la apoya Cilia Flores. Y en esa sala, Cilia manda. Por eso tiene de asistente en altos cargos a las esposas de sus hijos, los Gavidia Flores. Mandan más que los magistrados. El interés de Diosdado con Harrington era la garantía de disponer de un circuito penal que le garantizara que a quien él reprimiera sería condenado. La dupla funcionó en los tiempos postelectorales en los que Harrington se encargó de meter a más de 2.000 como presos políticos. Utilizaban a los jueces, incluso los antiterrorismo. Me informan fuentes judiciales que fue un caso especial lo que terminó mandando a Harrington a los malos pasos, aunque lo que realmente y lo escandaloso fue su descarada avaricia. El caso fue un juicio que no era exactamente político, pero había mucho interés del régimen en él. La decisión era demorarlo. ¿Por qué? Porque mientras tanto Harrington negociaba. Había logrado antes imponer que todos los casos tenían que mandárselos a ella para probar si se absolvía o no. Y al parecer, Harrington estaba cercana a lograr un acuerdo crematístico. Fuentes cercanas precisa que Catherine chequeaba personalmente, más arriba o más abajo, y tomaba el control encargándose de la extorsión. En esta ocasión, la juez del caso se encontró con que no podía decidir porque Harrington aún no acordaba, le consultaba y ella le decía que esperaba, mientras la presidenta de la sala penal se enteró. Dijo que decidiera a la juez y la Harrington perdió. Se puso como una fiera. Enviaron entonces a las preferidas de Cilia Flores para que lo sustituyera y Diosdado quedó sin una cabeza amiga. Guerra entre mafias. Así son ellos. Los espero la próxima semana o cuando la noticia lo exija. Suscríbanse. Besos.